Ella no salió del lujo por accidente. Cuando los policías cruzaron las puertas del resort, lo que encontraron no era un escondite cualquiera. Era un operativo meticulosamente planeado para mantener millones fuera del alcance de cualquier autoridad. Pocas personas imaginaban que detrás de aquel paraíso aparente había una ranflera que almacenaba 12 millones en efectivo, cada billete apilado como evidencia silenciosa de decisiones que ya no tenían vuelta atrás. Suscríbete ahora, si te indigna que 12 millones estuvieran escondidos en un resort de lujo, mientras todos fingían que nada pasaba. Lo que parecía un simple arresto pronto se convirtió en una investigación sobre quién permitía que esto ocurriera, y sobre todo, qué tan lejos estaba dispuesta a llegar alguien para protegerlo. La mujer estaba rodeada, pero no derrotada. Su mirada oculta bajo la capucha decía que la batalla apenas comenzaba, y que cada paso que seguía la policía podría desencadenar consecuencias que nadie estaba listo para medir. La pregunta inmediata, que todavía nadie había formulado en voz alta, era simple. ¿Quién más sabía que todo esto estaba bajo vigilancia y qué precio pagaría por no detenerlo a tiempo? Mientras los oficiales registraban la habitación y contaban los fajos de billetes, surgían indicios de que no se trataba de un hallazgo aislado. Cada bolso, cada maletín, cada cifra en efectivo revelaba un patrón de control y seguridad que iba más allá de la simple protección personal. Las paredes del resort habían sido testigos de movimientos que conectaban directamente con decisiones que ya no podían revertirse. El hecho de que todo estuviera bajo vigilancia no significaba seguridad para los implicados. Al contrario, mostraba la fragilidad del sistema que permitía que semejante operación ocurriera en pleno corazón de un lugar que muchos consideraban intocable. Cada acción del arresto, cada orden ejecutada, tenía la capacidad de cambiar el rumbo de investigaciones mayores, de exponer conexiones que nadie quería que se supieran. La mujer, aún bajo custodia, ya no era un objetivo aislado. Era una pieza en un tablero mucho más grande, y la urgencia de descubrir quién más estaba involucrado crecía con cada minuto que pasaba. El dinero amontonado en maletines no era solo riqueza. Era la manifestación tangible de decisiones que escapaban al control de la ley, de errores humanos y de complicidades invisibles. Cada fajo representaba la presión sobre quienes, desde fuera del resort, habían permitido que la operación continuara sin interrupción. Las preguntas sobre cómo se mantenía la fachada de paraíso empezaban a mezclarse con otras, más peligrosas. ¿Qué tipo de acuerdos protegían a la ranflera? ¿Qué autoridades habían mirado hacia otro lado? Y, sobre todo, ¿qué pasaría si alguno de los involucrados decidía hablar? El despliegue policial había detenido a la mujer, pero no detendría las ramificaciones que surgían de su detención. Cada movimiento posterior se convertiría en un juego de consecuencias judiciales y políticas que podrían redefinir la manera en que se percibía la seguridad en lugares que, hasta ahora, parecían intocables. Mientras la custodia se reforzaba y se aseguraban las habitaciones, se percibía un detalle inquietante. Las cámaras de seguridad internas, que deberían haber sido la clave para proteger la operación, habían captado más de lo que los implicados imaginaban. Lo que estaba en juego no era solo recuperar el dinero, sino comprender hasta dónde había llegado la red de vigilancia, quienes la habían mantenido y, sobre todo, qué medidas inmediatas debían tomarse para que la evidencia no desapareciera antes de ser utilizada en la investigación. Cada billete contaba una historia de decisiones irreversibles, de riesgos calculados que ahora se convertían en vulnerabilidades críticas. El arresto, por más controlado que pareciera, había abierto una puerta que ningún plan de seguridad podía cerrar por completo. La mujer permanecía entre dos mundos: la protección que el resort le había brindado y la exposición que la detención le imponía. Su silencio era estratégico, pero no absoluto. Cada gesto mínimo podía ser interpretado como un indicio de alianzas, de traiciones, de conexiones que trascendían lo evidente. Los oficiales, conscientes de que cada paso en falso podía desatar consecuencias inmediatas, procedían con cautela, registrando evidencia y tomando decisiones que tendrían impacto directo en las responsabilidades judiciales de todos los involucrados. La tensión no residía solo en la riqueza incautada, sino la posibilidad de que la información que surgiera del operativo cambiara el equilibrio de poder en un círculo que pocos conocían. Al final de los primeros minutos, cuando la mujer fue escoltada y los maletines fueron asegurados, quedaba claro que lo que se había detenido no era solo un acto criminal, sino un sistema de protección que operaba en paralelo al conocimiento de las autoridades. Cada paso del arresto estaba documentado, cada evidencia contada, pero la verdadera pregunta que permanecía era mucho más peligrosa. ¿Quién realmente estaba observando y hasta dónde llegarían para que la fachada no se derrumbara por completo? Esa incógnita no tenía respuesta inmediata, y era la que obligaba a mantener la mirada fija,
porque abandonar el caso en ese momento significaba perder la oportunidad de entender una red de complicidades que, de revelarse, tendría repercusiones irreversibles. La detención dentro del resort resolvía una parte visible del problema, pero dejaba abierta una amenaza mayor. Alguien había permitido que una estructura criminal manejara millones con absoluta comodidad dentro de un lugar diseñado para aparentar exclusividad, control y seguridad total. Esa contradicción empezó a incomodar incluso a quienes ejecutaban el operativo. No se trataba únicamente de una mujer detenida con dinero ilícito. Se trataba de entender cómo una figura vinculada a una estructura criminal había logrado instalarse allí sin activar alarmas que, en teoría, estaban diseñadas precisamente para evitar algo así. Mientras los agentes aseguraban el efectivo y trasladaban a la detenida, comenzaron a surgir detalles que cambiaban la lectura del caso. La ranflera no estaba escondida en un lugar improvisado. Había elegido un entorno cuidadosamente seleccionado, un espacio donde la discreción era parte del negocio y donde el movimiento de personas con recursos no generaba sospechas. Esa decisión no era casual. Alguien sabía que un resort de lujo ofrecía algo más valioso que el confort, ofrecía invisibilidad. Pero esa invisibilidad acababa de romperse. Dentro del operativo empezó a circular una inquietud que nadie quería verbalizar todavía. Si ese dinero estaba allí, no era para permanecer estático. 12 millones en efectivo no se guardan simplemente como reserva. Se mueven. Se distribuyen. Financian decisiones que, cuando se ejecutan, tienen consecuencias directas sobre territorios completos. Y eso convertía el hallazgo en algo más grave que un simple decomiso. Significaba que una estructura criminal había mantenido un centro de operaciones económico en un entorno donde nadie esperaba encontrarlo. Los investigadores comenzaron a revisar cada detalle del lugar: accesos, registros de entrada, movimientos del personal, cámaras internas. Lo que buscaban no era solo reconstruir cómo había llegado ese dinero allí. Querían entender cuánto tiempo llevaba funcionando ese esquema sin ser detectado. Y esa pregunta empezó a incomodar. Porque cuanto más avanzaban en las primeras verificaciones, más evidente se volvía que la ranflera no estaba improvisando nada. Había rutinas. Había protocolos. Había una manera específica de mover los maletines, de recibir visitas, de mantener el perfil bajo sin desaparecer completamente. Eso solo ocurre cuando alguien cree que el sistema que lo rodea es lo suficientemente confiable como para no intervenir. Ese fue el momento en que el operativo dejó de ser únicamente policial y empezó a adquirir una dimensión política y estratégica. El gobierno de Nayib Bukele llevaba meses insistiendo en que la ofensiva contra las estructuras criminales había cambiado las reglas del juego en el país. El mensaje era claro: ningún espacio sería intocable, ni barrios controlados por pandillas ni redes financieras que operaran desde lugares aparentemente legítimos. Pero descubrir a una ranflera con millones en un resort de lujo introducía una nueva variable incómoda. Significaba que el dinero seguía moviéndose. Y peor aún, que estaba encontrando nuevas formas de esconderse. Los agentes que analizaban la escena entendían que el dinero decomisado era solo una parte de algo mayor. El efectivo estaba organizado en paquetes meticulosamente preparados. No era una acumulación caótica. Era un sistema de almacenamiento temporal, lo que indicaba que ese dinero probablemente estaba esperando su siguiente movimiento. Ese detalle encendió otra alarma. Porque si el dinero estaba allí esperando salir, alguien debía estar esperando recibirlo. Y esa persona, o ese grupo, aún no había aparecido. Mientras tanto, la mujer permanecía bajo custodia sin ofrecer ninguna explicación. No negaba la evidencia, pero tampoco colaboraba. Su silencio no parecía producto del miedo, sino de cálculo. Sabía exactamente lo que significaba hablar y sabía también lo que implicaba no hacerlo. Para los investigadores, esa actitud confirmaba algo inquietante. Ella no era el último eslabón. Era solo una administradora. Eso significaba que los verdaderos responsables del dinero probablemente no estaban en el resort cuando ocurrió el operativo. Y que, en el momento exacto en que la policía entró al lugar, alguien más, en otro punto del país, posiblemente entendió que algo había salido mal. A partir de ese instante, el tiempo empezó a jugar en contra de la investigación. Porque cada minuto que pasaba sin identificar a los responsables reales aumentaba la posibilidad de que otros movimientos financieros desaparecieran antes de ser rastreados. Los analistas comenzaron entonces a estudiar algo más delicado que el dinero: los patrones.
Querían saber quién visitaba el resort, quién había tenido contacto con la ranflera, quién podía haber utilizado ese lugar como punto seguro para manejar recursos sin levantar sospechas. Era un trabajo lento, pero necesario, porque si algo había quedado claro desde el primer momento era que esa operación no podía haberse sostenido únicamente con el silencio de una persona. Había más actores. La verdadera pregunta era ¿cuántos? Y si alguno de ellos estaba dentro de instituciones que, en teoría, debían impedir exactamente este tipo de operaciones. Esa posibilidad comenzó a cambiar la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba solamente de dinero criminal escondido en un lugar inesperado. Se trataba de determinar si ese dinero había circulado durante meses bajo la mirada de estructuras que nunca reaccionaron. O peor aún, si alguien decidió no reaccionar. El arresto dentro del resort había revelado una fachada cuidadosamente construida. Pero derribar una fachada es solo el primer paso. Lo difícil viene después, identificar quién diseñó el sistema que permitió sostenerla. Y en ese punto del caso, una duda empezaba a volverse inevitable. Si 12 millones estaban guardados allí sin que nadie interviniera antes, ¿cuánto dinero más seguía circulando en lugares donde todavía nadie estaba mirando? Si 12 millones habían permanecido ocultos detrás de una fachada de lujo sin levantar sospechas inmediatas, la investigación ya no podía limitarse al dinero incautado. La pregunta que empezó a dominar cada reunión del equipo era más incómoda. ¿Cuántas operaciones similares seguían funcionando exactamente igual, pero en otros lugares donde todavía nadie había entrado? El arresto había interrumpido una operación visible, pero también había revelado algo que preocupaba a los analistas financieros del caso. El dinero encontrado no mostraba señales de haber permanecido inmóvil durante mucho tiempo. Los paquetes estaban organizados con una lógica clara: contabilidad interna, rotación rápida, preparación para ser trasladados. No era un escondite permanente. Era un punto de tránsito. Eso cambiaba completamente el escenario. Porque un punto de tránsito implica rutas. Y las rutas implican destinatarios. Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir los posibles recorridos de ese dinero. No se trataba solo de seguir billetes, se trataba de identificar el sistema que los movía. Un sistema que, hasta ese momento, había funcionado sin ser interrumpido por meses. Las primeras conclusiones generaron una preocupación mayor. El resort no había sido elegido solo por su apariencia exclusiva. Había sido elegido porque ofrecía algo que una operación criminal necesita cuando maneja grandes cantidades de efectivo: discreción operativa. Movimiento constante de huéspedes, personal acostumbrado a no hacer preguntas, vehículos entrando y saliendo sin llamar la atención. En otras palabras, el lugar perfecto para esconder dinero a plena vista. Pero ese modelo solo funciona cuando existe la certeza de que nadie está mirando demasiado de cerca. Y esa certeza no aparece por casualidad. Los analistas comenzaron a examinar los registros de movimientos asociados a la detenida. ¿Quién la visitaba? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto tiempo permanecían esas visitas dentro del lugar? Cada uno de esos detalles podía revelar la verdadera estructura detrás del dinero. Lo que empezó a surgir fue un patrón inquietante. Las visitas no eran improvisadas. Había horarios consistentes, intervalos similares entre encuentros, movimientos que parecían responder a una planificación previa. Eso sugería que el resort había sido integrado dentro de una logística financiera mucho más amplia. La ranflera, en ese esquema, no actuaba como una simple custodio del dinero. Actuaba como administradora de un punto estratégico. Eso significaba que las decisiones importantes no se tomaban allí. Se tomaban en otro lugar. Y quienes las tomaban todavía no habían sido identificados. Mientras tanto, el gobierno sabía que el caso ya no podía tratarse como un decomiso ordinario. La narrativa oficial de la ofensiva contra las pandillas se basaba en una idea central: cortar las estructuras de poder económico que permitían a las organizaciones criminales sobrevivir. Pero descubrir millones almacenados en un entorno de lujo obligaba a enfrentar una realidad más compleja. El dinero no solo se escondía en barrios controlados por pandillas. También circulaba por espacios donde la apariencia de normalidad servía como escudo. Ese detalle obligaba a ampliar el alcance de la investigación. No bastaba con detener a quienes manejaban el dinero directamente. Había que identificar a quienes habían permitido que ese flujo financiero existiera sin interrupciones durante tanto tiempo. Y ahí apareció otro problema.
El silencio. La mujer detenida seguía sin hablar. Durante los interrogatorios iniciales, mantuvo exactamente la misma estrategia que había mostrado desde el momento del arresto. Responder lo mínimo indispensable, evitar detalles, no mencionar nombres. No negaba la evidencia del dinero, pero tampoco ofrecía ninguna información que permitiera avanzar hacia la estructura superior. Ese comportamiento tenía una explicación clara para los investigadores. Las estructuras criminales no confían en improvisaciones. Cuando alguien ocupa una posición como la suya, sabe perfectamente cuál es el precio de romper el silencio. Pero el tiempo seguía avanzando. Y cada día que pasaba sin respuestas concretas aumentaba el riesgo de que otros actores de la red comenzaran a reorganizarse. Mover dinero. Eliminar rastros. Desaparecer. Ese era el escenario que más preocupaba al equipo encargado del caso. Porque un decomiso de 12 millones podía convertirse rápidamente en una victoria simbólica, si el resto del sistema lograba adaptarse y continuar operando. La investigación, entonces, comenzó a girar hacia un objetivo más ambicioso: descubrir el mecanismo completo que había permitido construir esa fachada. ¿Quién coordinaba los movimientos? ¿Quién decidía cuándo almacenar dinero? ¿Quién ordenaba cuándo debía salir? Cada una de esas respuestas tenía el potencial de exponer algo mucho más delicado que un escondite de efectivo. Podía revelar hasta dónde había llegado la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en espacios donde, en teoría, no deberían tener acceso. Y en ese punto surgía la pregunta que nadie dentro del equipo ignoraba, aunque pocos se atrevían a formular abiertamente. Si una ranflera había logrado operar durante tanto tiempo desde un lugar diseñado para representar lujo y seguridad absoluta, ¿cuántas otras fachadas seguían funcionando exactamente igual, esperando a que alguien, algún día, decidiera abrir la puerta correcta? La pregunta ya no es solo quién escondía esos 12 millones, sino cuántas operaciones más siguen funcionando ahora mismo detrás de fachadas de lujo. Si crees que alguien debe responder por esto, comenta qué piensas y suscríbete.